Bueno, ¿ven la pantalla? ¿Ven todo bien? ¿Estamos bien? Sí, ahora Sí, sí, sí. perfecto. Sí. Bueno, discúlpenme, no, la verdad que no sé qué pasó. Eh, bueno, veníamos con esto, ¿no? Hasta acá vienen entendiendo. Hacemos un paréntesis, un segundito. ¿Entienden bien? Eh, ¿Entienden la idea? Sí, sí, hasta Sí, ahora sí. vamos. Sí, Por sí. ahora venimos bien. Bueno, bueno, bárbaro. Bueno, entonces habíamos visto esto, que a esto llamamos función transferencia. Fíjense que también la función transferencia la puedo pensar de esta manera. Primero como relación de entrada-salida, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Pero también, ¿cómo la podría pensar? ¿Sí? Es decir, fíjense que... ¿Y esto qué era? Si I de S valía 1, ¿esto qué era? La transformada de un impulso. O sea, yo puedo pensar que la función transferencia es la transformada de la respuesta al impulso. ¿Sí? Es decir, que si yo aplico un impulso a la entrada, acá obtengo una respuesta determinada, pero yo transformo esta respuesta, la llevo al dominio de Laplace, ¿esto qué me va a dar? La función transferencia. Precisamente por la transformada de esto vale 1. ¿Sí? Bien, fenómeno. No sé si tengo un cable, algo que me está molestando acá. Un falso contacto. Tristísimo. Bueno, entonces, eh, supónganse que yo quiero saber esto, ¿no? Tengo un sistema en el cual le aplico un impulso a la entrada y quiero saber cómo se comporta la salida. ¿Por qué me puede llegar a interesar esto? Bueno, en principio por un tema que se llama estabilidad. O sea, si yo a un sistema le aplico un impulso, lo perturbo y el sistema, su salida empieza a crecer en forma indefinida, ya sabemos todos que ese sistema es inestable. ¿Sí? Es un sistema inestable. Si yo perturbo mi sistema y la salida permanece acotada, digamos, es una variación y está acotada o tiende a cero, tiende al valor que estaba antes, entonces mi sistema es estable. ¿Eh? ¿Qué haría un sistema inestable? Le aplico un impulso y su salida crece de una manera, digamos, descontrolada. ¿Sí? Cada vez crece más. Un sistema estable, ante una perturbación, tiene una respuesta transitoria, pero después tiende a volver a su valor original. Entonces, la pregunta que me hago, digo, si yo tengo una herramienta que se llama función transferencia, y esa función transferencia es función transferencia, recién la vimos, y esa función transferencia la puedo pensar como la respuesta, la transformada de la respuesta a un impulso. Mi pregunta es, ¿esta función transferencia me podrá ayudar a conocer la estabilidad de un sistema? O sea, yo una vez que tengo la función transferencia de mi sistema en el dominio de Laplace, ¿podré saber o poder anticiparme y saber si mi sistema es estable o es inestable? Y bueno, por supuesto, si hago toda esta introducción, la respuesta es sí. Entonces, una utilidad de la función transferencia
es determinar la estabilidad de mi sistema. O sea, no solo me puede ayudar a determinar la respuesta a mi sistema en el dominio del tiempo, sino que esa función por sí misma me ayuda a conocer si mi sistema es estable o inestable. ¿Y cómo es que pasa eso? Bueno, en general, ¿sí? Una función transferencia va a estar compuesta por un numerador y un denominador. Y este numerador y denominador van a ser polinomios. Es decir, que van a tener la forma, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, 2s más 1 sobre 4s cuadrado más 3s más 2. Esto sería un ejemplo de una función transferencia. Otro ejemplo podría ser s sobre s más 3, o sea, escrita en vez de esta manera, la escribo a través de las raíces, ¿no? Y acá también podría tener s cuadrado más 2s más 3. Estas dos son ejemplos de funciones transferencia. ¿Sí? El orden de la transferencia lo da el exponente más alto del denominador. En este caso, esta es una transferencia de segundo orden, de orden 2. En este caso, el máximo exponente que vamos a tener cuando nosotros hagamos esta multiplicación va a ser 4, ¿no? Entonces, este es de orden 4. Fíjense que no me importó qué tenía en el numerador. O sea, acá yo podía tener s cubo más 3s más 5 y ser una función de transferencia. O sea, la función de transferencia va a tener esta forma: polinomios en el numerador y en el denominador. ¿Sí? Un dato interesante o una información que uno usa de las funciones de transferencia son lo que se llaman polos y lo que se llaman ceros de la función de transferencia. Estos fundamentalmente, los que se llaman polos y ceros de la función transferencia, me van a influir directamente en la estabilidad. ¿Cómo? Es decir, yo conociendo lo que llaman polos y ceros, pero fundamentalmente lo que llaman polos de la función transferencia, puedo saber si mi sistema va a ser estable o inestable. ¿Y qué son los polos y los ceros? Los ceros, como el nombre lo dice, son los valores de S tales que el numerador vale 0. Es decir, son las raíces del numerador. Todas las raíces del numerador se llaman ceros. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el 0? Menos un medio. Sería el 0 de esta función transferencia. Y los polos, los polos, como se imaginarán, son los valores de S que hacen que el denominador sea 0. Entonces son las raíces del denominador. Entonces la pregunta es, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos polos voy a tener? Bueno, un polo es menos 3, ¿no? Pues si esto vale 0, todo esto vale 0. Un polo está en menos 2, porque si esto vale 0, todo esto vale 0. Y después tendré que resolver Bhaskara para saber cuáles son los valores de S que hacen 0 a este polinomio. Cuidado que, por supuesto, estoy en el plano complejo, por lo tanto, tanto los polos como los ceros pueden ser reales, pueden ser imaginarios puros, o pueden ser números complejos con parte real y parte imaginaria. Sí, lo que va a suceder siempre es que van a ser números complejos conjugados. Cuando aparezca un número complejo, va a tener su conjugado del otro lado. Entonces, volviendo a este tema,
me pregunto, ¿los polos y los ceros me van a ayudar? Sí. ¿En qué? Bueno, fundamentalmente los polos me van a determinar si este sistema descrito por esta función transferencia, por ejemplo, es estable o es inestable. Y los ceros, bueno, los ceros van a intervenir más en la respuesta del sistema, la respuesta transitoria del sistema. Es decir, si yo lo perturbo o cambio alguna condición, mi sistema va a pasar por una respuesta transitoria y después un régimen permanente, como ustedes ya saben. Pero bueno, los ceros van a influir fundamentalmente en eso, en principio. En principio van a influir en eso. ¿Cómo podemos ver esto? Y bueno, fíjense que en general, cuando yo tengo una función transferencia y la quiero volver, y quiero volver esto al dominio del tiempo, para sacar información, porque esto no deja de ser GDS, ustedes recuerden que es la salida, la transformada de la salida del sistema cuando IDS vale 1, o sea, cuando metí un impulso. O sea que esto directamente en estas condiciones es XDS. O sea que puede transformarse en X de t. ¿Sí? Ahora, ¿cómo antitransformo esto? Bueno, no sé si se acordarán que una forma de antitransformar los sistemas era por lo que llamaba el método de fracciones parciales. Que no lo vamos a hacer acá, por supuesto que no, pero sí nos va a servir para ver algo. Por ejemplo, vamos, un caso. Supónganse que yo tengo un numerador en S y el denominador tiene 1, 2 polos, 3 polos. Uno en menos A, uno en menos B y otro en menos C. Entonces, ¿cómo se antitransformaba esto? Bueno, esto se podía primero desarmar en fracciones parciales que tenían la forma A, S más A, más B, S sobre B, más C, S más C. Perdón, C sobre S más C. Si yo quiero antitransformar esto y me vengo, a ver si tengo la tabla por acá cerca, me vengo a la tabla, observo en la tabla que el término 1 sobre S más A corresponde a una función exponencial. Por lo tanto, fíjense que esto se va a antitransformar en algo parecido a esto. Esto se va a antitransformar en algo parecido a esto. Y esto, ¿no? Por B acá, ¿no? Pero bueno, no importa, porque B y C son constantes en principio. Es decir, de alguna manera, yo siempre al descomponer este tipo de funciones, ¿no? Que son polinomio en el numerador, polinomio en el denominador, poder descomponerlo en fracciones parciales, y acá, bueno, pueden buscar en los libros, hay distintas combinaciones, si el polo, digamos, si esto es a la n, si es un número complejo, lo que sea, pero yo siempre voy a caer acá. Entonces, si ustedes miran esto, y pienso que la función transferencia está descompuesta de esta manera. ¿Está bien? Está descompuesta de esta manera. Esto que obtuve acá es la respuesta a un impulso a mi sistema. De alguna manera, esto es la respuesta a un impulso a mi sistema. Y obtuve esto que está acá. ¿Cuándo un sistema sería inestable mirando esto? ¿Qué opinan? Cuando A, B y C son positivos.
Son negativos, perdón. Claro, exactamente. Si A, B o C son negativos, entonces estoy complicado. ¿Los tres o basta que uno solo sea negativo? ¿Qué piensa? Y con que uno solo sea negativo ya se te va. Sí, señor. Con que uno solo sea negativo, esto, porque esto converge si estos son positivos, ¿no? Track se van a cero, pero esto se dispara. Entonces fíjense que ya puedo saber algo. Si el polo, o sea, si la raíz es negativa, es decir, si C es mayor que cero, bueno, acá pongamos esto, ¿no? Que si A, B, A o B o C exclusivo, ¿no? O todos son menores que cero, entonces el sistema diverge. Divergencia implica inestabilidad. Entonces, basta que cualquiera de uno de estos sea positivo para que el sistema, para que sea negativo, para que el sistema no converja. Y esto significaría tener cosas como esta, por ejemplo. 3 sobre S menos 2. ¿Sí? S menos 3. ¿Sí? S menos 4. ¿Está? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Acá yo tendría un polo en 2. Acá tendría un polo en 3. Acá tendría un polo en 4. Quiere decir que basta que yo tenga un polo del lado derecho de mi plano complejo, S, el plano complejo, voy a escribir en blanco porque que tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Basta que yo tenga polos con parte real de este lado del plano, un solo polo que yo tengo de este lado, mi sistema es inestable. ¿Sí? Es decir, que mi sistema va a ser estable cuando los polos estén ubicados del lado izquierdo del plano complejo. O sea, los polos normalmente se representan con cruces. O sea, cualquier polo cuya parte real caiga del lado izquierdo va a terminar produciendo una atenuación. Entonces, por ejemplo, un par de polos acá también me darían un sistema estable. ¿Sí? O sea, que algo que tenga un diagrama de polos como este sería un sistema estable. Si tengo un diagrama de polos como este, fíjense que esto es importante, cuando aparecen los polos complejos, siempre son complejos conjugados. ¿Recuerdan lo que era un número complejo conjugado? Tenía la misma parte real, pero la parte imaginaria está cambiada de signo. Entonces, esto es un diagrama de un sistema estable si yo estoy graficando polos y ceros. Los ceros pueden estar en cualquier lado, no me importa. El cero generalmente se representa con un círculo y también, bueno, ahí lo dibujé mal, son complejos conjugados cuando son complejos. ¿Está? Pero, ahí está. Pero basta que un solo polo, como muy bien decían recién,
aparezca de este lado para que el sistema sea inestable. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Sí. Sí, muy bien. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces ven que la utilidad, entonces la función transferencia, también es esa que está ahí. Digamos, estudiar la estabilidad de mi sistema. ¿Sí? Si uno generaliza y hace un diagrama acá grande, entonces tengo la parte real, este es el plano S y la parte imaginaria. Si yo tengo, supónganse que yo tenga un polo acá, ¿sí? Y aplico una función impulso, la respuesta es decreciente porque es del tipo e a la menos at, una exponencial decreciente. Si el mismo polo está de acá, de este otro lado, la respuesta al impulso, ¿cómo va a ser? Así. Diverge el sistema. ¿Está bien? Porque es de la forma e a la at, positivo. Más me alejo, más rápido se produce el decaimiento. Ahora, ¿qué pasaría con polos por acá? Supongamos que yo tengo un polo acá y un polo acá. Acá ya empiezo a tener cosas como ya no más e a la at, sino que tengo e a la at, ¿sí? Por e a la j omega t. Porque acá ya tengo una parte real, pero también tengo una parte imaginaria. Y esto va a estar atenuando, ¿no es cierto? Si a es menor que 0. Pero este componente de acá, sumado al que tengo de este otro lado, ¿qué me daban funciones de este tipo? ¿Se acuerdan? Esta es la fórmula de Euler, ¿no? De Euler. ¿Sí? E a la j omega t, donde j significa el i complejo, ¿no? Me da coseno de omega t más j seno de omega t. O sea que esto ya me está hablando que cuando yo tengo polos complejos conjugados, las respuestas son oscilatorias. Pero, ¿qué pasa con esas respuestas? Se atenúan en el tiempo. ¿Sí? Más cerca está del eje, más tarda en atenuarse la respuesta. ¿Sí? O sea, estos dos polos me generan esta respuesta al impulso. Y de este otro lado, ¿qué me van a generar? Me van a generar una respuesta divergente. ¿Sí? Precisamente porque esta parte, este número es positivo. Bien. ¿Qué pasa si tengo los polos acá, justo en el eje? ¿Qué va a pasar? Yo aplico un impulso a mi sistema y mi salida, ¿cómo va a ser? Bueno, acá se atenúa cada vez más despacio. Acá aumenta, va a ser una salida senoidal pura.
Ahora bien, mi sistema es oscilatorio si los polos están complejos conjugados, están en el eje. Ahora, ¿mi sistema es estable? Bueno, digo que tiene una estabilidad relativa. Un poquitito se me corre el polo por acá, diverge el sistema. Estoy al borde de la inestabilidad. ¿Sí? Entonces, de la ubicación de polos y ceros, yo puedo predecir si mi sistema va a ser estable, inestable o va a tener una estabilidad relativa. Ojo, que si estos polos son dobles, ya mi sistema no es estable. O sea, cuando yo solamente tengo polos complejos conjugados o uno solo acá en el origen, bajo ciertas condiciones del origen, mi sistema tiene cierta estabilidad. Si no, no. O sea, cuando tengo muchos polos acá en este eje, mi sistema no es estable. Entonces vamos a decir que un sistema es estable sí o sí y solo si todos sus polos caen del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, de mi sistema. Si todos los polos caen del lado izquierdo, mi sistema es estable. O dicho de otra manera, mi sistema es inestable si por lo menos tiene un polo del lado derecho. Bueno, eso era más o menos lo que le quería transmitir la clase de hoy. Y bueno, por supuesto va a quedar grabada la clase, y si se me borró ¿cómo es? Durante el apagón ese, se las voy a grabar de nuevo, las voy a hacer de nuevo y se las voy a subir. Así que quédense tranquilos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Estamos bien? Sí, la verdad Sí, que sí, muy bien. muy bien. Sí, sí. Bueno, acá por supuesto esto también se los voy a dejar, y les dejo las tablas para que las miren, pero también les dejo estos ejercicios muy sencillitos para que fijen los conceptos que estudiamos hoy. ¿Está bien? Estos ejercicios los van a encontrar después como una actividad que les voy a subir a la página, pero directamente si los quieren hacer a partir de la presentación, no hay ningún tipo de problema. Bueno, nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Perfecto.